Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Adrián Aguirre Valenzuela, estudiante de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco. El día de hoy vamos a hablar sobre antibióticos, un tema muy importante con repercusión en nuestra sociedad y en la salud pública, y también un tema muy largo que esperemos que en 10 o 15 minutos podamos desarrollar o brindarles algunos datos. Recordemos que en el año 1928 Alexander Fleming da a conocer su descubrimiento, probablemente siendo uno de los aportes más importantes en la medicina durante el siglo XX. Recordemos además que para hablar de antibióticos, conocer la estructura de una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa es de suma importancia, ya que nos permite entender el término o la definición de cobertura antibiótica, ya que va a haber antibióticos que cubran preferentemente bacterias gram positivas y aquellas que cubran gram negativas o en su defecto a ambas, ¿no? Y asimismo conocer esa estructura y su composición de cada una de estas bacterias nos va a ayudar a entender también los diferentes mecanismos de resistencia que tienen las bacterias hacia los antibióticos, ¿no? Asimismo, dentro de la clasificación tenemos muchas formas para clasificar los antibióticos, entre ellos, por ejemplo, los más importantes probablemente sea de acuerdo a su efecto, en la cual podemos catalogar a nuestro antibiótico como bactericida o bacteriostático. Y básicamente esa definición viene de acuerdo a la relación de la concentración bactericida mínima y de la concentración inhibitoria mínima. Si es que esta relación farmacocinética es menor a 4, nuestro antibiótico será catalogado como bactericida. Y si es que es mayor o igual a 4, nuestro antibiótico será catalogado como bacteriostático, ¿no? Asimismo, académicamente hablando, probablemente la clasificación de acuerdo a su mecanismo de acción sea una de las más importantes, ¿no? Y en este gráfico podemos hacer un resumen global básicamente de esta clasificación. Recordemos que los antibióticos pueden ser clasificados de acuerdo a su mecanismo de acción como inhibidores de aquellos de la síntesis de pared celular, inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, inhibidores de la síntesis de proteínas, por ejemplo, también, ¿no? Y de característica especial, por ejemplo, tenemos a las polimixinas que se encargan o actúan a nivel de la membrana celular. Por ejemplo, de entre los betalactámicos tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems y los monobactam. Probablemente sean los betalactámicos el grupo de antibióticos, fármacos antibióticos de mayor utilidad clínica que le damos en nuestro día a día a nosotros, ¿no? La vancomicina tiene un, un mecanismo de acción de inhibir la síntesis de pared, pero sin ser betalactámico, y básicamente está indicado para infecciones por estafilococo meticilino resistente intrahospitalarios, ¿no? Ahora, algunos datos importantes sobre la vancomicina. Básicamente, recordemos de que la vancomicina solamente se administra de forma endovenosa, y al ser administrada de forma endovenosa, básicamente la infusión tiene que ser mínimo en 90 minutos, ya que si es que se da una infusión rápida, se asocia a una crisis histaminérgica conocida como el síndrome de hombre rojo. Y al ser el síndrome de hombre rojo puede ser una lesión, básicamente pueden llegar desde lesiones pruriginosas, eritematosas hasta flictenas, ¿no? Entonces recuerden que la administración de vancomicina endovenoso tiene que ser mínimo en 90 minutos, ¿no? Dentro de los fármacos que inhiben la síntesis de ácido nucleico tenemos, por ejemplo, los que inhiben la síntesis de folato, tenemos el cotrimoxazol. Recordemos que el trimetoprim de por sí solo tiene una acción bacteriostática y las sulfas tienen una acción también bacteriostática. Sin embargo, cuando se combinan ambos fármacos, tienen un sinergismo de potenciación, lo que genera que tengan una acción o un efecto bactericida. Entonces recordemos, como inhibición de la síntesis de folatos tenemos el cotrimoxazol, ¿no? Aquellos que inhiben la ADN girasa tenemos a las quinolonas. En realidad ADN girasa se denomina así a la topoisomerasa número 2. Tenemos 4 isoformas de topoisomerasa, la 1 y 3 se encuentran en el ser humano y la 2 y 4 a nivel de los microorganismos. La 2, que es la ADN girasa, normalmente se encuentra más en bacterias gram negativas y la 4 normalmente se encuentra más en bacterias gram positivas. Ahora, dentro de las quinolonas nosotros tenemos de diferentes generaciones, ¿no? Las quinolonas de primera generación, por ejemplo, tenemos su representante, el ácido nalidíxico. De segunda generación tenemos el ciprofloxacino, que preferentemente inhibe bacterias gram negativas, quiere decir que inhibe preferentemente la ADN girasa, y tenemos el levofloxacino, que también es una quinolona de segunda generación, que preferentemente inhibe la topoisomerasa 4. Quiere decir que básicamente su indicación o la indicación principal del levofloxacino es para bacterias gram positivas y de ciprofloxacino principalmente para bacterias gram negativas. Recordemos que también junto con ciprofloxacino y levofloxacino dentro de las quinolonas de segunda generación tenemos el norfloxacino, que el norfloxacino básicamente lo usamos para profilaxis de la peritonitis bacteriana espontánea. Asimismo, dentro de las quinolonas de tercera generación tenemos al moxifloxacino, que recordemos que el moxifloxacino es la quinolona que tiene cobertura o que cobertura frente a anaerobios. No se olviden eso, ¿no? Quinolona que cubre anaerobios, moxifloxacino. Ahora, recuerden además de que ciprofloxacino es una buena alternativa para cubrir bacterias como la pseudomonas por vía oral, ¿no? La rifampicina
la famosa rifampicina, recuerden que es única en su especie porque es la única o el único antibiótico que se encarga de inhibir la RNA polimerasa. Ahora, otro grupo de fármacos que tienen bastante utilidad clínica son aquellas que inhiben la síntesis proteica. Estas pueden ser clasificadas como aquellas que inhiben la subunidad 30, o sea, la subunidad pequeña, o aquellas que inhiben la subunidad 50S y la subunidad grande, macro, ¿no? Entonces, al ser la subunidad macro, 50S, dentro de este grupo tenemos a los macrólidos, ¿no? Dentro de los macrólidos nosotros tenemos a macrólidos que puedan tener 14 carbonos o 15 carbonos, por ejemplo, ¿no? También 16 carbonos, pero los que usamos normalmente son de 14 y de 15 carbonos. Dentro de los macrólidos de 14 carbonos nosotros tenemos a la eritromicina y a la claritromicina. Y dentro de los 15 carbonos tenemos a la acitromicina, básicamente todos con las mismas indicaciones, pero sí con diferencias en su farmacodinámica, ¿no? Básicamente la eritromicina, por ejemplo, se administra normalmente cada 6 horas, la claritro cada 2 y la citro cada 24 horas. Sin embargo, gracias a eso, a la administración diaria solamente de acitromicina probablemente sea el macrólido de moda en la cual se está utilizando actualmente más, ¿no? Acitromicina o los macrólidos están indicados básicamente como primera elección, por ejemplo, en casos de neumonía típica causados por microplasma, clamidia o legionela en su defecto, ¿no? Recuerden que además para clamidia también se podría usar tetraciclinas, que en un momento vamos a conversar sobre ello, ¿no? Macrólidos, asimismo, también fármaco de elección para Campylobacter jejuni. Recuerden que Campylobacter se asocia al síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Ahora, citromicina, y una característica farmacodinámica muy importante sobre los macrólidos es de que estos se acumulan en el intracelular. Una vez administrados vía oral y que lleguen a la circulación sistémica, se acumulan incluso hasta 100 veces más que la concentración plasmática a nivel intracelular. Y al acumularse 100 veces más, permanece en el intracelular hasta 10 días. Es por eso que acitromicina se administra, por ejemplo, 500 miligramos cada 24 horas solamente por 3 a 5 días, sabiendo que su concentración intracelular va a estar permanente por 10 días, ¿no? Dentro de los efectos colaterales de los macrólidos, también recuerden de que los macrólidos se asocian al síndrome de QT largo o con otro nombre si desean, el síndrome de torsade de Points, ¿no? Dentro de este grupo farmacológico también de la síntesis que inhiben la síntesis proteica tenemos la clindamicina, ¿no? La clindamicina normalmente tiene mayor cobertura frente a gram positivos y anaerobios, ¿no? Un fármaco de elección para anaerobios de diafragma para arriba y a nivel de lesiones dérmicas, clindamicina, ¿no? Lineacellulitis y cloranfenicol también dentro de este grupo. No se olviden entonces, macrólidos, la subunidad macro, la subunidad grande 50S. Aquellos fármacos o antibióticos que inhiben la subunidad 30S tenemos a las tetraciclinas y a los aminoglucósidos, los minos. Si es que aquí era macro, aquí es mino. Entonces los aminoglucósidos son un grupo o antibiótico que inhibe la subunidad 30S y que son bactericidas, ¿no? Que son bactericidas. Sin embargo, las tetraciclinas son inhibidores de la subunidad 30S, pero son bacteriostáticos, ¿no? Recordemos que las tetraciclinas, normalmente indicadas, por ejemplo, para infecciones por clamidia trachomatis o clamidia psittacea, por ejemplo, en las cuales básicamente también se indica de que la administración de tetraciclina debería ser para pacientes mayores de 8 años, porque dentro de los efectos colaterales que tenemos de las tetraciclinas es la coloración amarillenta de los dientes, ¿no? Dentro de las tetraciclinas también podemos catalogarlas o dividirlas como de efecto corto, efecto mediano y efecto largo, ¿no? Por ejemplo, en efecto corto tenemos a la tetraciclina propiamente dicha. En el efecto largo tenemos, por ejemplo, a la minociclina, y a la doxiciclina. Y la doxiciclina básicamente recordemos también tratamiento de elección actualmente para el tratamiento del acné, ¿no? Como tal. Ahora, recordemos asimismo que los aminoglucósidos, por ejemplo, al ser también inhibidores o al ser fármacos bactericidas inhibidores de la subunidad 30S, tienen una concentración plasmática 25 veces a 100 veces a nivel de los túbulos renales y a nivel del oído interno. Es por eso que los aminoglucósidos para infecciones del tracto de la vía urinaria inferior pues son una buena alternativa. Sin embargo, también se asocian a nefrotoxicidad y a ototoxicidad. Recordemos que la afección renal puede ser reversible, sin embargo, la afección óptica es irreversible. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, la streptomicina. Recordemos que la streptomicina también es un fármaco que se encuentra dentro de los fármacos antituberculosos de primera línea. Es el único fármaco antituberculoso de primera línea que se da de forma parenteral. Y tenemos, por ejemplo, la
kanamicina y a la amikacina, que probablemente la amikacina sea el fármaco aminoglucósido que menos efectos colaterales tenga, ¿no? Y dentro de la polimixina tenemos, por ejemplo, la colistina, ¿no? La colistina normalmente se asocia o se brinda a pacientes que tengan infección por bacterias multidrogoresistentes en realidad, ¿no? Que pacientes normalmente se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Dentro de los betalactámicos, como mencionábamos, tenemos a la penicilina, la cefalosporina, los carbapenens y a los monobactam, ¿no? Recuerden o nótese la diferencia en la estructura. El monobactam tiene solamente un anillo penicilánico, por lo cual básicamente si es que existiría una reacción cruzada o una hipersensibilidad a cualquier betalactámico, monobactam podría ser una buena opción. Sin embargo, recordemos que el monobactam solamente está indicado o solamente tiene dentro de la cobertura antibiótica gram negativos, incluido pseudomonas. Ahora, recuerden además que si es que un paciente tiene una hipersensibilidad a penicilina, solamente existe una probabilidad de menos del 0.2 al 0.3% de que también tenga reacción cruzada con cefalosporinas. Dentro de las penicilinas podríamos dividirlas como aquellos que tienen espectro reducido o espectro ampliado. Recuerden que dentro del espectro reducido, por ejemplo, podemos dividirlas todavía como aquellas que son sensibles a las penicilinasas que produce el estafilococo. Recuerden que el estafilococo aureus o el estafilococo en general es una bacteria productora de penicilinasas. Entonces, hay fármacos de penicilinas que son sensibles a estas penicilinas. ¿Cuáles son? La gesódica, la procaínica y la benzatínica. Y de forma oral, la penicilina V. Recuerden que la PB, la procaínica y la benzatínica son bacterias, son penicilinas que también se consideran penicilinas de depósito. Al ser de depósito, la procaínica, por ejemplo, tiene un tiempo de vida media de 12 a 24 horas. Y la benzatínica en 21 días. No horas, 21 días, ¿no? Es por eso que la benzatínica es tratamiento de elección para infecciones por treponema o sífilis, ¿no? Recuerden que la treponema es dentro de la familia de las bacterias del grupo que pertenece, podría ser considerado una espiroqueta. Dentro de ellas también tenemos a Leptospira y tenemos a Borrelia, que es la bacteria causante de la enfermedad de Lyme, que en nuestro medio normalmente no se ve o no debería verse incluso, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿cuál es el tratamiento de elección para infecciones por estreptococo y treponema? Penicilinas, ¿no? Penicilinas. Ahora, tenemos también la dicloxacilina y oxacilina, que son penicilinas resistentes a estas penicilinasas. Al ser resistentes a estas penicilinasas, es por eso que son tratamientos de elección para estafilococo. Asimismo, cubren también estreptococo, ¿no? Ahora, de las de amplio espectro, tenemos aminopenicilinas, las antipseudomonales, en la cual básicamente solamente usamos actualmente piperacilina, y aquellas que se asocian a los inhibidores de la penicilinasa. Recuerden que estos inhibidores de la penicilinasa, que pueden ser clavulanato, sulbactam o tazobactam, de por sí no tienen actividad antibiótica, excepción de sulbactam, que la guía Sanford, por ejemplo, que vamos a mostrar más adelante, podría tener una actividad incíndrica frente a Cinetobacter baumannii, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, una opción terapéutica para Cinetobacter es colistina asociada a meropenem. Sin embargo, también se recomienda ahí el uso de ampicilina sulbactam, no por la ampicilina, sino por el sulbactam, ¿no? Ahora, de las aminopenicilinas, por ejemplo, cabría recalcar que la ampicilina cubre Listeria monocitogénesis, bactericida frente a Listeria. Listeria, recuerden que es una causa de romboencefalitis o encefalitis en edades o meningoencefalitis, como deseen, en edades extremas de la vida. Por ejemplo, meningoencefalitis en recién nacidos prematuros, o también podría asociarse en mismo cuadro clínico en pacientes ancianos, ¿no? Entonces, Listeria monocitogenes, tratamiento de elección ampicilina. Es por eso que para sepsis neonatal se considera el tratamiento de elección ampicilina más un aminoglucósido que sea gentamicina, por ejemplo, ¿no? Cubre enterococo y cubre gram negativos, ¿no? De las antipseudomonales, no lo olviden, piperacilina, y de estas de acá que son inhibidores de penicilinasa asociados a inhibidores de penicilinasa, también cubre anaerobios. Es por eso que frente a una mordedura de perro, una buena opción sería amoxicilina más ácido clavulánico, por ejemplo, ¿no? Como mencionábamos, acá tenemos a sulbactam, lo que nos menciona la guía Sanford, ¿no? Que podría tener un efecto sobre Acinetobacter. Las cefalosporinas podrían ser de primera, segunda y tercera. Probablemente las que mayor de uso clínico tengamos sean nuestra ceftriaxona, prima hermana de la cefotaxima. La única diferencia es que ceftriaxona tiene mayor afinidad por albúmina. Es por eso que normalmente en la edad neonatal no se usa, porque al tener mayor afinidad por la albúmina puede desplazar a la bilirrubina indirecta, que recordemos que también es transportada por la albúmina, y al desplazar a la bilirrubina indirecta, esta puede acumularse y es neurotóxica y podría generar kernícterus, ¿no? En ese caso se utiliza cefotaxima, que tiene menor afinidad por la albúmina, ¿no?
Ahora, dentro de la primera generación tenemos cefalexina y cefazolina, por ejemplo, por vía parenteral. Y recordemos de que estas podríamos considerarlas como un equivalente de las penicilinas que son resistentes a penicilinasas. ¿Cuál es? Dicloxacilina, por ejemplo, ¿no? Si es que es equivalente a dicloxacilina, quiere decir que cefalexina cubre también estafilococos, cubre gran positivos. Y dentro de los gran negativos también cubre algunos gran negativos, como E. coli, Proteus o Klebsiella, por ejemplo, ¿no? Básicamente sí podría cubrir E. coli propiamente dicha. Ahora, de segunda generación tenemos cefuroxima, que cubre gran positivos y gran negativos. Tiene un espectro muy similar a ceftriaxona y cefotaxima, ¿no? Ahora, pregunta por todo lugar, ¿cuáles son las únicas cefalosporinas que cubren anaerobios? Cefoxitina y cefotetán. Recuérdenlas en parejas, ¿no? Cefoxitina y cefotetán, ¿no? Ceftazidima es una cefalosporina de tercera generación que cubre pseudomonas. No se olviden, no sé, ceftazidima es de tercera, no es de cuarta, es de tercera, ¿no? Y de cuarta generación tenemos, por ejemplo, cefepime, que cubre gran positivos y tiene mayor cobertura frente a gran negativos, ¿no? Cefepime de cuarta generación. Ahora, los carbapenems normalmente son antibióticos que están indicados para el tratamiento o para la terapéutica de bacterias BLE. BLE significa bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, que en un momento vamos a ver qué significa ello. Dentro de este grupo tenemos imipenem, meropenem, ertapenem y doripenem. Recordemos que imipenem es el único que se asocia a cilastatina, ya que el imipenem es inestable a nivel plasmático frente a la enzima de hidropeptidasa tipo 1. Quiere decir que si no estaría asociada a la cilastatina, esta enzima metabolizaría el imipenem y obviamente no cumpliría su acción terapéutica. Es por eso de que se asocia a cilastatina. Esto en realidad ya se sobreentiende, ¿no? Cuando uno receta imipenem, ya se sobreentiende que está asociada a cilastatina. Ahora, sin embargo, esta asociación a cilastatina es la que podría generar mayor riesgo o un factor de riesgo de convulsiones si es que nuestro paciente tiene algún factor predisponente para esto, ¿no? Meropenem no necesita cilastatina porque es estable. Es el segundo en potencia antipseudomónica porque la mayor potencia antipseudomónica es doripenem. Recuerden además de que el meropenem es bacteriostático contra listeria. Es por eso que contra listeria el tratamiento de elección era ampicilina. No se olviden de eso, ¿no? Ertapenem es una muy buena opción terapéutica. La dosis es 1 gramo cada 24 horas. Al ser solamente una vez al día, podría ser de uso ambulatorio. Una desventaja que no tiene cobertura anti-pseudomonas o tiene escasa actividad, ¿no? Recuerden entonces, como mencionábamos, ertapenem y meropenem en la posición 4 de este anillo tienen el grupo metilo. Esta presencia del grupo metilo es la que le brinda estabilidad frente a la dihidropeptidasa tipo 1. En cambio, imipenem en esa posición no tiene el grupo metilo. Es por eso que necesita la asociación de cilastatina, ¿no? Ahora, como mencionábamos, BLE significa bacteria productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Pongamos un ejemplo. Si tenemos un paciente con urocultivo positivo para E. coli BLE, significa que esta bacteria E. coli no va a poder ser tratada por ninguno de estos fármacos antibióticos, por ninguno de ellos. Significa que yo no podría tratar a ese paciente con un urocultivo E. coli BLE con ceftriaxona, porque al ser BLE ya sabemos por definición de que nuestra bacteria tiene resistencia hasta cefalosporinas de cuarta generación incluso, ¿no? Es por eso que la única opción terapéutica para pacientes con alguna infección por alguna bacteria BLE son los carbapenems. Ahora, las quinolonas ya habíamos hablado de ellas. Recordemos de, como les había mencionado, ciprofloxacino y levofloxacino de segunda generación, preferentemente para bacterias gram negativas, esta preferentemente para bacterias gram positivas, sin embargo sí podrían darse. Norfloxacino como profilaxis para peritonitis bacteriana espontánea, moxifloxacino que cubre anaerobios. Recuerden la topoisomerasa. La topoisomerasa lo que genera es desdoblar todo el ADN envuelto de las bacterias para la transcripción bacteriana que tienen ellos, ¿no? Es por eso que si es que las quinolonas inhiben las topoisomerasas, ya no se produce esta síntesis de ácidos nucleicos o la transcripción en su defecto. Recordemos que la resistencia antimicrobiana en el Perú está en aumento. En un reporte del año 2008 para el 2015 vimos como el caso de tuberculosis MDR y y la resistencia isoniazida han estado en aumento, ¿no? Y asimismo se reporta que la resistencia antimicrobiana de cepas de Streptococcus pneumoniae por determinación del MIC en este periodo del 2000 al 2016, comparando en el periodo pre-vacunal y post-vacunal, veamos por ejemplo cómo cambian en cuanto a los macrólidos. Eritromicina, por ejemplo, tenía una resistencia del 12% y para ese reporte del 2016 tenía del 64%. ¿No? Por ejemplo, recordemos el tratamiento de elección para Staphylococcus aureus es dicloxacilina, ¿no? Que es una penicilina de espectro reducido pero resistente a penicilinasa. Entonces, la oxacilina, al ser un tratamiento de elección,
Vean, para el 2014 tenía una resistencia del 77.27%, ¿no? Pese a ser el tratamiento farmacológico en teoría de elección, actualmente en nuestro medio tenemos más o menos manejamos unas cifras bastante elevadas de resistencia. En cuanto a la vigilancia y resistencia de enteropatógenos en 2015, recuerden que los enteropatógenos normalmente son gran negativos. Normalmente, por ejemplo, las cefalosporinas de tercera generación, como ceftriaxona y cefotaxima, pueden ser tratamientos de elección. Se reporta una resistencia del 93.02%, ¿no? Entonces, en cierta forma, como mencionábamos en un inicio, conocer sobre los antibióticos, leer un poquito más sobre los antibióticos, sobre todo para educar más a nuestros pacientes, a nuestros familiares, a nosotros mismos, porque este podría llegar a ser o actualmente ya es un problema de salud pública, ¿no? Espero que algunos datos brindados les haya sido de ayuda. Cualquier duda, cualquier consejo que deseen, estamos en contacto. Hasta luego.